¿Realmente Salomón tuvo 1000 mujeres? Algunos se ríen, otros se escandalizan, muchos dudan y creen que es una exageración o un símbolo, no un hecho histórico. Pero detrás de esa frase hay una pregunta seria. Si la Biblia afirma que un hombre de carne y hueso tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿cómo debemos entenderlo hoy? ¿Fue un mito, una hipérbole cultural o un hecho literal? Durante siglos, teólogos, historiadores y especialistas del mundo antiguo han debatido esta cifra. ¿Cómo funcionaba un harén de tal magnitud en aquella época? ¿Qué papel cumplían estas mujeres en la política internacional, en la economía y en la vida religiosa del reino? ¿Es médicamente posible que un solo hombre mantenga una vida íntima activa con tantas mujeres a lo largo de los años? Y aún más profundo, ¿por qué este registro fue preservado en la Escritura? En este episodio de Escudriñando, abordaremos este tema con seriedad histórica, análisis bíblico y datos médicos actuales. No para generar morbo, sino para entender qué revelaba esta estructura sobre el corazón, la política y la realidad social de un rey en su tiempo. La historia de Salomón no es un detalle colorido, es una advertencia, un espejo y un recordatorio de cómo las decisiones pueden transformar un reino, un liderazgo y una vida. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta cifra fue literal o simbólica? ¿Piensas que un hombre realmente pudo tener 1000 mujeres? Déjamelo en los comentarios. Y antes de continuar, dale me gusta a este video, comparte este contenido y suscríbete a Escudriñando para recibir más documentales profundos y bien investigados. Empezamos a escudriñar. Para entender mejor la cifra de 1000 mujeres atribuida a Salomón, es necesario comenzar por su origen. Salomón fue hijo del rey David y de Betsabé, la mujer que había sido esposa de Urías. Su nacimiento ocurrió en un momento complejo de la historia familiar, pero su destino cambió cuando heredó el trono y recibió sabiduría de Dios, lo que lo convirtió en uno de los gobernantes más admirados de su tiempo. Durante su reinado impulsó grandes proyectos, entre ellos la construcción del templo, y transformó al reino en un centro de riqueza, comercio y diplomacia. Su fama creció rápidamente. Delegaciones extranjeras, comerciantes y embajadores visitaban su palacio atraído por su inteligencia, su forma de gobernar y el esplendor de su corte. Ahora bien, para entender por qué Salomón llegó a tener 1000 mujeres, primero es necesario analizar cómo comenzó todo. El punto de partida aparece descrito de manera clara en los relatos antiguos. La primera gran decisión matrimonial de Salomón fue casarse con una princesa egipcia, conocida como la hija del faraón. Este matrimonio marca un antes y un después en su historia. Egipto no entregaba a sus princesas a cualquier nación. Era una señal de reconocimiento. Significaba que el faraón veía a Salomón como un gobernante poderoso, digno de respeto y capaz de mantener una alianza estable. El texto bíblico registra este hecho de manera directa. Leamos Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. Aquí está el punto clave. La hija del Faraón no fue escogida por amor ni por atracción. Fue un movimiento político, un tratado, una alianza internacional, un pacto entre dos potencias. A partir de este matrimonio, la vida matrimonial de Salomón adoptó un modelo diplomático. El historiador Amélie Court lo explica así. En el Oriente Antiguo, entregar una princesa era el modo más alto de sellar un tratado. Significaba amistad garantizada y cooperación entre reinos. El arqueólogo Donald Bruce Redford añade, el matrimonio entre casas reales no era sentimental. Era un acuerdo político que unía territorios, rutas comerciales y compromisos militares. De esta manera, la esposa número 1 de Salomón fue, en realidad, una alianza internacional. Y este patrón se repitió una y otra vez, cuando la fama de su sabiduría creció, cuando sus riquezas aumentaron, cuando su influencia se extendió por otras regiones. Reinos vecinos quisieron lo mismo que Egipto.
Querían asegurar paz, querían acceso comercial, querían vínculos con un reino en expansión. El resultado fue una larga lista de matrimonios diplomáticos con mujeres de diferentes naciones. Así aparecieron esposas moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Cada una representaba un pacto político con su pueblo de origen. Pero aquí está el punto más importante. Este mismo modelo que fortalecía la política exterior de Israel también abrió la puerta a un riesgo espiritual. El texto lo advierte con claridad. Leamos el primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y más atrás, en la ley dada a los reyes, ya existía una advertencia. En libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro, amontonará para sí en gran cantidad. El matrimonio con la hija del faraón no fue un error en sí mismo. Fue una decisión política que funcionó, pero creó un modelo que con el tiempo se multiplicó y desbordó los límites establecidos por Dios. Ahora bien, surgen preguntas inevitables. Si Salomón era tan sabio, ¿por qué cayó en un sistema matrimonial tan peligroso? Si conocía la ley, ¿por qué la ignoró? ¿Fue por lujuria? ¿Fue por debilidad personal? ¿O había algo mucho más profundo detrás de esta decisión? Estas preguntas llevan siglos generando debate entre historiadores, teólogos y expertos en cultura del cercano Oriente. La caída de Salomón no puede explicarse de manera superficial. No fue un acto impulsivo. No ocurrió por desconocimiento. Él sabía lo que la ley enseñaba. Sabía la advertencia. Sabía que un rey no debía multiplicar mujeres. Conocía perfectamente los límites espirituales y políticos de Israel. Sin embargo, eligió un camino distinto. Los especialistas señalan que hubo 3 fuerzas que influyeron en este fenómeno. En primer lugar, la presión diplomática internacional. El historiador Kenneth Kitchen explica que los reyes del Oriente Antiguo estaban rodeados de presiones políticas permanentes. La diplomacia matrimonial era vista como la forma más segura de evitar guerras y asegurar fronteras. Cuando una nación poderosa extendía su mano ofreciendo una princesa, rechazarla podía interpretarse como una ofensa. Aceptarla fortalecía la paz, abría rutas comerciales y garantizaba cooperación militar. Salomón se movía dentro de ese sistema. Era parte del código político de su época. Como ya mencionamos el caso con la hija del faraón. En segundo lugar, la búsqueda de prestigio y reconocimiento. El arqueólogo Donald Bruce Redford afirma que los monarcas acumulaban esposas reales como símbolo visible de su estatus internacional. En el lenguaje político del Oriente Antiguo, cada esposa extranjera era un trofeo diplomático que mostraba la influencia del rey sobre naciones vecinas. Mientras más alianzas acumulaba, más grande parecía su poder. La sabiduría de Salomón no lo hizo inmune al deseo de reconocimiento internacional. El prestigio era una moneda tan valiosa como el oro. En tercer lugar, el impacto cultural dentro del palacio. El experto Mark Chavalas señala que los harenes reales eran espacios donde coexistían múltiples culturas y creencias. Cada esposa traía consigo tradiciones, costumbres y presiones espirituales procedentes de su nación. Salomón estuvo expuesto diariamente a culturas ajenas, rituales extranjeros y demandas políticas desde dentro del mismo palacio. Su hogar se convirtió en una red diplomática viva, donde cada esposa representaba un reino que pedía atención, favores, concesiones y hasta participación en ceremonias. Este entorno fue desgastando su visión espiritual, mientras fortalecía su compromiso político con otras naciones. Ahora bien, cuando escuchamos la afirmación de que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, de inmediato aparecen dudas. ¿Cómo podía un hombre relacionarse con tantas mujeres? ¿Cómo funcionaba un harén tan grande? ¿Era esto físicamente posible o simplemente una exageración? Hoy la historia, la medicina y la arqueología nos permiten responder estas preguntas con claridad. Para comenzar,
Los especialistas en biología humana explican que el varón mantiene su fertilidad activa durante décadas. El doctor Peter Ellison, profesor de biología reproductiva en Harvard, señala que la producción espermática masculina permanece funcional mucho después de la madurez, permitiendo actividad reproductiva extensa a lo largo de la vida adulta. Esto significa que médicamente, un hombre sano puede engendrar hijos durante más de 40 años, sin necesidad de ritmos periódicos. No existe un límite natural rígido que impida la existencia de numerosos embarazos distribuidos en el tiempo. Pero la clave no está solo en la medicina. La clave está en la historia. Los reinos del Oriente Antiguo desarrollaron sistemas poligínicos muy estructurados. No eran espacios improvisados, eran instituciones del Estado. El arqueólogo William Wolfgang Hallo, de la Universidad de Yale, explica que los harenes funcionaban como departamentos internos del palacio, con jerarquías, registros escritos y supervisión constante. Esto quiere decir que el harén era una organización formal, con normas estrictas y personal asignado a tareas específicas. En la cima de esta estructura estaban las esposas oficiales, llamadas reinas. Eran mujeres de linaje noble, generalmente hijas de reyes extranjeros. No eran escogidas por romance, eran pactos vivientes, acuerdos políticos. Debajo de las esposas se encontraban las concubinas. No tenían el rango diplomático de una reina, pero sí formaban parte del entorno íntimo del monarca. Vivían dentro del palacio, con raciones, vestiduras y cuidados administrados por el Estado. Muchas provenían de familias influyentes o habían sido seleccionadas por razones estéticas o administrativas. Para mantener semejante estructura, existía una amplia red de personal femenino. Había nodrizas, perfumistas, sirvientas, amas de llaves, administradoras y guardias femeninas. El harén era una ciudad en miniatura dentro del palacio. El arqueólogo Donald Bruce Redford, especializado en Egipto y Levante, documenta que las grandes cortes incluían cientos de mujeres con funciones específicas registradas por escribas reales. No todas estas mujeres tenían contacto directo con el rey. No todas esperaban verlo. No todas buscaban acercarse a él. El acceso al monarca era altamente controlado por el personal del harén, que seguía un protocolo detallado. Por lo tanto, en la práctica, no había encuentros diarios con todas. No todas vivían para el romance. No todas formaban parte de la vida íntima del rey. La mayoría estaban allí como representantes políticas de sus pueblos. La antropología también aporta evidencia sólida. El investigador George Peter Murdoch, creador del Ethnographic Atlas, documentó que más del 80% de las sociedades tradicionales practicaron la poliginia, y en la mayoría de ellas, los líderes tenían acceso a grandes grupos de mujeres como símbolo de estatus, poder y capacidad diplomática. En términos médicos, antropológicos y arqueológicos, la conclusión es clara. Un harén de 1000 mujeres no es un mito ni una exageración. Es un fenómeno coherente con el sistema político y social del mundo antiguo. No se trataba de placer descontrolado. No se trataba de un rey obsesionado. Se trataba de un modelo diplomático que usaba el matrimonio como herramienta de poder. Por eso, el harén de Salomón no representaba 1000 romances. Representaba 1000 alianzas, 1000 tratados, 1000 influencias culturales conviviendo dentro del corazón del palacio. Fue una estructura impresionante en términos administrativos, posible en términos biológicos y perfectamente coherente con la diplomacia internacional de su tiempo. Hasta ahora hemos visto que el harén de Salomón fue posible desde la biología, la política y la historia. Pero la pregunta más importante es esta: ¿qué efecto tuvo realmente ese sistema en su vida personal, espiritual y política? La respuesta no es solo histórica, es profundamente humana. El texto antiguo declara que las mujeres desviaron su corazón. Y aquí encontramos una verdad contundente. Estas mujeres no solo representaban alianzas, traían consigo culturas, ideas y creencias. Traían la identidad de sus pueblos, traían las prácticas religiosas de sus familias, traían sus altares, sus dioses, sus ritos y su visión del mundo. La historiadora Amélie Court explica que
Las esposas extranjeras funcionaban como embajadoras culturales dentro del palacio. Su presencia aseguraba que los intereses de sus pueblos nunca desaparecieran. Esto significa que cada una de esas mujeres mantenía viva la influencia de su nación dentro del entorno íntimo de Salomón. Y así, lo que comenzó como diplomacia terminó convirtiéndose en presión interna. Las esposas reinas buscaban espacios de culto para sus deidades. Las concubinas extranjeras pedían permiso para mantener prácticas de su lugar de origen. Los hijos nacidos de diferentes mujeres crecían en medio de un mosaico de identidades culturales que convivían en el palacio. El arqueólogo Donald Bruce Redford señala que los harenes reales eran centros de tensión política donde se mezclaban tradiciones, cultos y demandas procedentes de distintos territorios. Es decir, el harén no era solo una institución femenina, era un núcleo diplomático cargado de intereses, peticiones y expectativas que giraban alrededor del rey. En este entorno, la vida espiritual de Salomón se debilitó gradualmente. No fue un colapso repentino, fue un desgaste silencioso, lento, progresivo, un roce constante entre su identidad espiritual y las prácticas que lo rodeaban. Cada esposa representaba una puerta abierta, cada concubina representaba un compromiso cultural, cada alianza matrimonial representaba un pequeño movimiento del corazón. Desde el punto de vista político, estas mujeres también generaron consecuencias. Mantener tantas alianzas obligaba a Salomón a complacer demandas externas para no poner en riesgo los tratados. Cada matrimonio extendía su red de influencia, pero también su red de obligaciones. Más esposas significaba más diplomacia. Más diplomacia significaba más compromisos. Y más compromisos implicaban más presión. Los hijos del rey provenían de distintos orígenes y culturas. Esto generó tensiones internas, posibles disputas sucesorias y rivalidades escondidas. En los reinos antiguos, los hijos de diferentes esposas podían convertirse en amenazas o herramientas políticas. Así ocurrió en Egipto, en Asiria y en Babilonia, donde los harenes producían facciones internas que competían por el favor del rey. En el caso de Salomón, la acumulación de esposas no fortaleció su reino, lo debilitó. La multiplicación de culturas, dioses y expectativas creó un ambiente inestable en la esfera espiritual. Y mientras el reino prosperaba en lo económico, su vida espiritual se fragmentaba desde dentro. La lección histórica es clara. Las 1000 mujeres fueron un triunfo político, pero una derrota espiritual. Fueron un símbolo de poder ante las naciones, pero un peso en el corazón del rey. Fortalecieron su reputación internacional, pero debilitaron la raíz de su obediencia. El hombre más sabio perdió claridad no por falta de inteligencia, sino porque permitió que su corazón se dividiera en 1000 direcciones, una por cada alianza, una por cada cultura, una por cada influencia que entró silenciosamente en su vida. La caída de Salomón no ocurrió por falta de conocimiento. Él sabía exactamente lo que estaba escrito, sabía el límite, sabía la advertencia. El mandamiento estaba claro mucho antes de que él naciera. Deuteronomio capítulo 17, verso 17 dice: «Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en gran cantidad». Este texto era parte de la ley dada específicamente para los reyes de Israel. Salomón la conocía, la había escuchado desde joven. No cayó por ignorancia, cayó porque eligió un camino diferente al que Dios había establecido. Las alianzas matrimoniales que al principio parecían útiles para la diplomacia, terminaron convirtiéndose en la trampa que debilitó su vida espiritual. No fue un error repentino, fue una acumulación de decisiones que ignoraron un principio divino claro. El historiador Donald Bruce Redford explica que cuando un rey permitía que demasiadas culturas, dioses e intereses entraran en su palacio, la corte se convertía en un foco de presiones internas capaces de alterar el rumbo del reino. Y fue exactamente lo que ocurrió. Salomón sabía lo que Deuteronomio advertía, pero aún así permitió que su corazón se dividiera. No fue falta de sabiduría, no fue falta de información, fue falta de obediencia.
y su desobediencia tuvo consecuencias nacionales. Tras su muerte, el reino se fracturó. Israel se dividió en dos naciones. El legado político del rey más sabio quedó marcado por la ruptura causada por decisiones que él sabía que no debía tomar. La lección es clara. El conocimiento no salva a un hombre que decide ignorarlo. La sabiduría no protege a quien deja de obedecerla. Y un corazón dividido termina dividiendo todo lo que gobierna. Así llegamos al final de este video. La historia de Salomón nos recuerda que el poder sin obediencia se convierte en debilidad y que incluso el hombre más sabio puede perder el rumbo cuando su corazón se divide. Si este contenido le ayudó a entender mejor la verdad detrás de este tema, le invito a compartirlo y a suscribirse al canal. Su apoyo nos permite seguir produciendo material profundo, serio y completamente bíblico. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Escudriñando.